Bueno, pues buenas tardes a todos otra vez y a los que veis en diferido esta grabación. O buenos días, como digo siempre, por si me estáis viendo desde otro hemisferio. Vale, pues aquí tenéis el campus de donde tenéis vuestro máster, donde trabajáis. Y aquí tenéis notificaciones en la campanita, que normalmente cuando hay alguna novedad, ¿m? yo os lo subo a la carpeta y os dice la campanita, sale una notificación. Pero además, como hoy día estamos tan hiperconectados, si dais aquí a la campanita y a la rueda de preferencias, podéis indicar que, ¿veis? El foro, cuando hay nuevos mensajes, lo que sea, os lleguen por email o incluso al móvil. Esto no lo he probado yo. ¿Mm? No he probado si cómo llega. Imagino llegará en un SMS, ¿eh? O llega al teléfono móvil, el celular, como decís muchos de vosotros. ¿Vale? Pero la más importante son los mensajes del foro, ¿vale? Y luego las calificaciones, imagino que pues, resultará interesante. Todo esto en las preferencias lo podéis poner, ¿vale? Yo me he puesto ya el foro para que cuando escribáis algo en el foro me llegue por correo electrónico y que no se me pase contestaros. Alguna vez me ha pasado, pero bueno, poco así luego me avisa la dirección académica. Alguien preguntó hace más de 2 días y no le has contestado. Bueno, contesto, pero pocas veces, una o dos veces me ha pasado en estos años. ¿Vale? Pues ponéroslo si queréis aquí para que os avise por email de las últimas novedades. ¿Vale? Y hecho este inciso, bueno, aprovecho que para deciros que tenéis, a ver si puedo ir, a dónde tengo que ir. A ver si puedo volver. Aquí inicio. Este es el vuestro. Vale, y aquí arriba, imagínate, dejo como yo, tenéis la carpeta de documentación. Y aquí he hecho yo una subcarpeta que se llama diapositivas de clase. Aquí tenéis en PDF lo que vimos la semana pasada, con algunas correcciones. Hay una diapositiva sobre el PMBOK 8 que se me olvidó quitarle lo de borrador en un título. Borrador ya no es borrador, pero ya está. ¿Eh? Ya está publicada la guía, la octava edición del PMBOK, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar el segundo tema. No sé si te queréis decir algo, una cosa. Vale, pues empezamos. Si no hay ningún inconveniente. Dejo aquí abierto el chat, pues si alguien me quiere decir algo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, a ver, me voy a bajarme un poquito, me veis un poco mejor. Me he puesto muy arriba y no me veis. Y a lo mejor pues conviene que si que veáis los gestos que hago para que veáis cuando es algo importante para el examen, si pongo cara más interesante. Bueno, pues comenzamos. Lección 2. Vamos a ver los procesos de inicio y los de gestión de interesados, los stakeholders también que los llaman, las personas que están afectadas positiva o negativamente por el proyecto. ¿Vale? Esos son los interesados. Entonces, este es el esquema del tema. ¿Por dónde se empieza un proyecto? Pues un proyecto tiene que legalmente, ¿no? O formalmente existir. Queda normalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que hace de vosotros que trabajéis en una empresa o que estéis matriculados en este máster? ¿Eh? ¿Qué es lo que hace oficial que seáis alumnos del máster? Que os conectéis aquí. Pagar. Olvida ya, ha puesto pagar es importante, pero una vez has pagado,
Si se ha perdido el pago, pues todavía no eres oficialmente alumna del máster, o no ha llegado el pago por lo que sea. Lo que nos hace oficialmente alumnos del máster es la matrícula. La matrícula es un documento, ¿no? Siempre tiene que haber un documento que certifique algo. O bien la matrícula, o bien la propiedad de una vivienda o de unas tierras. Siempre hay un documento que le da validez a algo, ¿no? Algo oficial, algo importante. Un matrimonio, un divorcio, se escribe, ¿verdad? Se escribe un documento y hasta que no se escribe ese documento y llega a quien tiene que llegar, pues no es oficial. Pues un proyecto igual. Lo que tenemos que hacer es un acta del proyecto, que normalmente la hace un jefe de proyecto, que normalmente él la redacta y la somete a aprobación pues, de la organización, o de una autoridad competente, ¿no? Entonces ya a partir de ese momento el proyecto existe y ya se dice quién va a dirigirlo, es el arranque de un proyecto. Entonces, claro, primero se tiene que haber analizado, ¿no? Si el proyecto es viable, pues si no, ¿para qué lo vamos a empezar? Y si vemos que es viable, pues desarrollamos el acta del proyecto donde dice que yo voy a ser el jefe de proyecto y los objetivos, etcétera. Y a continuación, una vez que yo ya soy oficialmente jefe de proyecto y tengo el control, que no soy una persona que habla con el jefe y le cuenta cosas, ya soy alguien oficial, hago una reunión de arranque de proyecto. Esto es lo que se llama normalmente un kick-off. Y ya a partir de ahí yo comunico en la reunión de arranque de proyecto qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, qué objetivos hay, qué calendario, qué presupuesto, el papel que tiene cada uno de los interesados que estarán en la reunión, por supuesto, etcétera. Entonces yo ya digo quién son los interesados que van a participar en el proyecto, como técnicos o como personas afectadas que tienen que decir qué requieren, etcétera. Y eso lo gestionamos aquí, en la parte de stakeholder. ¿Mm? Tenemos un plan de involucración y lo gestionamos. Veremos que en la versión octava, la nueva edición, lo vimos ya el otro día, ¿eh? Hemos fusionado dos grupos, que lo vamos a ver ahora en siguientes diapositivas. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura de la clase que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo se inicia un proyecto, cómo se elabora el acta de constitución, la reunión de inicio de proyecto o kickoff y vamos a hablar de los interesados. ¿Vale? Lo tenéis todo, como sabéis, en el temario en formato PDF. Entonces, vamos a empezar como empezamos el otro día. Vamos a ver cómo se elabora un acta de reunión porque el primer documento de un proyecto es un acta. Es el acta de constitución del proyecto. Pero vamos a ver primero qué es un acta y vamos a jugar con él para que, bueno, lo sufráis un poco preguntándolos a vosotros mismos filosóficamente qué es esto. Y a partir de la intuición luego pues corrijáis si tenéis ideas equivocadas o las reforcéis si lo teníais bien. Entonces, aquí tenemos voy a quitar que tengo aquí puesta la barra de la reunión y no me deja ver bien la diapositiva. Ahora. Bueno, aquí os pongo en situación. Dice que se ha celebrado una reunión de tipo workshop. Workshop es una reunión donde se hace una prospección, ¿no? Para descubrir requerimientos, etcétera. Pues no conocéis la palabra workshop. Un taller, ¿no? Un taller donde nos reunimos, cada uno aporta ideas y se saca algo en claro. Eso se intenta. ¿Vale? Tengo por ahí una camiseta, os enseñaré en alguna clase. Pues tengo por ahí acerca de cosas graciosas acerca de celebrar reuniones, que están muy de moda desde la pandemia. ¿Vale? Entonces, bueno, se ha celebrado una reunión de tipo workshop en esta fecha, 7 de enero de 2023 a las 10 de la mañana. Aquí sabemos cuánto ha durado y ha tenido lugar en ciertas oficinas, en una calle, ¿vale? Y convocadas por el jefe de proyecto.
Aquí está lo que estaba previsto tratar, ¿vale? Proceso de gestión de la demanda, ¿vale? Algo así, un pequeño ejemplo. Una definición de errores, eso es lo que se va a hablar, sobre lo que se va a trabajar. Se convoca a todas estas personas y hubo una persona que no pudo asistir, por lo que sea, ¿vale? Esta es la lista. Entonces, me hablan, discuten, debaten, etcétera, apuntan cosas que no se habían contemplado y le parece importante a las personas, otras les parece menos, etcétera. ¿Vale? Se habla de todas estas cosas. ¿Vale? Eso para que tenga un poquito de contenido. Entonces, ¿cómo confeccionar un acta formal? A ver si encuentro hoy el tema de las votaciones. A la primera, aquí. Entonces, vamos a contestar estas preguntas para que vayáis metiendo en harina, como decimos por aquí. Vale, entonces, al hacer ese documento, en un documento, eh, por ejemplo, la primera pregunta, ¿la estáis viendo? Vale, perfecto. Podéis votar, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Cómo estructuraréis el documento? ¿Qué partes creéis que va a constar? Podéis marcarlas, ¿eh? Podéis votar, creo ya, ¿no? ¿Os deja? Sí, perfecto. Bueno, esta no tenía. Aquí tiene una pequeña trampa. Estáis votando ya la 2. Vale, muy bien. Pero bueno, vamos a centrarnos en la 1. Luego vemos los resultados. Bueno, podéis votar, luego lo comentamos. Vale, habéis votado el 82%. Algunos no queréis ponerle un cuerpo al documento. Puede ser. Vuestras razones tendréis. La primera tiene una pequeña trampa. Vale, la primera, como os digo, tiene una pequeña trampa. Porque, bueno, tenemos un documento, tiene un encabezado y un cuerpo, como todos. Y luego, próximas acciones a seguir. Pues para algunos podréis pensar que eso va dentro del cuerpo, está bien, o bien lo vais a poner como un módulo aparte, ¿no? En la estructura, eso simplemente formal, ¿vale? Pero bueno, para iros metiendo un poquito la idea. Porque otra cosa que podemos hacer es no considerar el cuerpo como un elemento del acta, sino un elemento más formal de un documento cualquiera y tener ahí, por ejemplo, un orden del día, ¿no? De lo que se va a hablar. Es importante cuando se convoca una reunión, fijar de qué vamos a hablar, porque si no se pueden hacer interminables o se habla de todo menos de lo que hacía falta. Eso es los que habéis participado alguna vez en una reunión de comunidad de vecinos o lo habéis visto en la tele en alguna serie de humor, ¿no? Habréis visto que pasa eso, ¿no? En las reuniones de vecinos, como no hay un administrador versado en estos temas y se junten de forma improvisada, de tal día nos juntamos y no digan de qué se va a hablar, eso puede durar muchas horas las discusiones. Eso puede ser un poco caótico. Entonces podríais decir que, bueno, el cuerpo no, y porque el cuerpo va a poner ya lo que es el orden del día, el desarrollo de la reunión, etcétera. Pero lo importante es que va a tener un encabezado, un pie de página y algo en medio. Y el algo de en medio, o sea, lo veremos. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Pues en el encabezado, algunos habéis dicho que en el encabezado poner la lista de asistentes. Puede ser ponerlo en el encabezado, ¿no? Para que
al hacer la presentación del documento, pues ya tendrá un poco de datos. Aquí habéis puesto un tercio de los que habéis votado. Habéis incluido en el cabezado la lista de asistentes. No estaría mal. Yo ahí, el encabezado, yo lo pondría un logotipo llamativo, que sea corporativo, bien de la empresa, o incluso hay proyectos que tienen su propio logotipo para darle una entidad importante, cuando es un proyecto muy relevante y muy importante para la organización, llegan a tener algunas veces su nombre y su logotipo. Y en el encabezado pues, puede estar bien también ya el asunto, o sea, la lista de asistentes, el asunto y la fecha de la reunión, pero estamos poniendo un asunto, a lo mejor que sería un resumen del orden del día, ¿no? O algo que englobase el orden del día. Un momentín que voy a quitar aquí el timbre por si acaso a alguien se le ocurre llamar. Cuando estoy con vosotros sois lo primero. Ahí se me había olvidado quitar el timbre al móvil. ¿Vale? ¿Vale? Y luego la tercera en el cuerpo, que es lo que decía, la pequeña trampa, que incluiríamos en la parte central del documento. Aquí os hago un lío, porque algunos lo habéis metido aquí y otros lo habéis metido aquí. Entonces, bueno, la hora de la reunión, a lo mejor la hora de la reunión, ya que hemos puesto aquí la fecha, deberíamos meter en el encabezado también la hora, ¿no? Para empezar, poner en contexto la reunión, luego ya el orden del día y luego ya vendría cómo ha transcurrido, ¿no? En orden cronológico es así, convocatoria, con su orden del día, lo que se tiene previsto hablar y lo que luego se va a hablar, ¿no? Es como un proyecto. Primero pensamos qué vamos a hacer, luego nos podemos hacerlo y ahí qué tenemos que hacer, moderar para que nadie se salga de nuestro orden del día, igual que hacemos en el proyecto. Desarrollar lo que teníamos pensado y controlar a alguien que haga de moderador delante del jefe de proyecto para que la reunión dure lo que habíamos pensado, se hable de lo que habíamos pensado y bueno, también una cosa que conviene antes de una reunión, pero no lo hemos metido en el acta, es decir, quién se encarga de reservar la sala o abrirla. ¿No veis? Me dice José Luis, estoy compartiendo una votación. ¿No lo veis? ¿No se ve la votación? ¿Las preguntas? A ver, y se pongo aquí. No me digas. ¿Y cómo habéis votado los que habéis votado? Ah, eso es, claro, solo la pregunta. De momento estamos con las preguntas. Ah, después de votar se pierde. Vale, un momentín, que lo voy a compartir. Finalizo votación y, y lo pongo, os lo pongo aquí. Vale, esto era esta era la primera. De la segunda estamos hablando de la fecha. ¿Lo incluiríamos en el encabezado o en...? Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, el logotipo, como os decía, la lista de asuntos a tratar. Bueno, aquí casi todo decís que el asunto de la reunión no puede faltar. Aquí estáis de acuerdo de poner las próximas acciones. Esta tampoco puede faltar, a grosso modo. Luego aquí lo habéis desglosado, ¿no? Lo que podemos ser encabezado. Y por último, lo que incluiríamos en el cuerpo. ¿Estáis todos de acuerdo que los acuerdos tomados y desacuerdos deben figurar? La hora de la reunión en el cuerpo, bueno, pues la ponemos en el encabezado, creo que queda mejor en el encabezado, pero eso es cuestión de gustos. Lo importante de todo esto, de estas cositas que os he preguntado, ¿eh?
es que os hagáis una... Os lo he puesto para ayudar, para no te dejaros pensar y luego estéis esperando a que alguien conteste o eso, entonces con esto os animo un poco más. Pensar qué componentes puede tener ese documento, ¿no? A partir de esta pequeña pregunta. Y como normalmente en online es más difícil que debatáis y algunos no podéis estar debatiendo, pues estáis siguiéndome en diferido o en la circunstancia, pues no podéis molestar a las personas que tenéis alrededor. Vale. Entonces, bueno, os pongo esta encuesta para que empecéis a reflexionar en lo que podáis. ¿Vale? Esto ya lo quito, también ya lo habéis visto. Entonces, visto esta pequeña introducción práctica, reflexiva, pues vamos a ver cómo haríamos. Esto es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que todas las actas tengan que ser como las hago yo, pero aquí os pongo un ejemplo, os he hecho pensar un poquito y ahora que ya, bueno, lo vamos a estructurar, vamos a poner un ejemplo más o menos y aquí tenéis un encabezado vacío donde está pues el proyecto que tiene un código y un nombre, ¿veis aquí? Mm. Aquí hay un rol, aquí hay algo que puede ser un asunto, ¿eh? Y una serie de datos. Estos datos, pues habría que ubicarlos aquí. ¿Eh? Se pudiera arrastrar, pero bueno, proyecto uno tal y cual, ¿qué sería para vosotros? ¿En qué casilla iría? ¿Eh? Por aquí. A ver qué decís en el chat. Todo el mundo estoy de acuerdo que en el uno, ¿vale? Por ejemplo, jefe de proyecto, ¿qué sería esto? Bien, es la persona convocante, ¿no? Por lógica. Esto de aquí, la tercera, pues coincide, la tercera casilla. Esta de aquí, la tercera, la vais a meter en la 4, muy bien. No habéis caído en la trampa. Luego tenemos aquí, pues bueno, área, departamento, etcétera. ¿Eh? Bueno, es una cosa que he puesto yo, pero bueno, depende de si lo queréis poner, si os parece relevante esa información en vuestros actas, cuando lo hagáis, en vuestras actas. Y bueno, la fecha, pues tenemos aquí, por ejemplo, el 7 de enero de 2023. La hora, pues aquí tenemos una hora. Sería muy buena aquí una cosa. ¿Qué pasa si el equipo está deslocalizado? Por ejemplo, si yo os convoco una reunión, o cuando os convoco una clase, yo esta clase la he puesto a las 7 de la tarde, como la han puesto. La hora Zulu, efectivamente. Poner una hora, la hora local de cada uno, o indicar la hora, decir, pues bueno, convocamos con tal fecha a esta hora, hora de Madrid, la zona horaria, horario de Madrid o GTM más uno, etcétera. Entonces cada uno ya se adapta. Se puede poner la hora universal, pero bueno, también, y todo buscar, a ver, exactamente, indicar la franja horaria, porque algunas veces yo os he convocado, pues no sé si en los TFM o en los TFM alguna reunión que he convocado, pues los alumnos se pensaban que era la hora como en la guerra, dice Elvira. Me ha llegado alguno y nos ha presentado a la reunión, a la tutoría, algo, pues decía, pero que era horario de Madrid. Y, sí, hombre, ponía horario Madrid. Y algunos de estar en México o en Colombia o en otro país que lleva otra hora, o en Portugal, que es una hora menos, y se ha confundido por la hora o ha llegado una hora antes o algo así. También me ha pasado, algunos se me ha acordado en una reunión de base, dice, tú eres el siguiente. Y, es que, claro, como tengo una hora menos, que pensaba que me tocaba ya. Entonces, bueno.
Pues hay ese tipo de cosas. Aunque lo pongo en las clases y esto, pues hay gente que se me despista. Vosotros imagino que os llegarán a cada uno con vuestro horario cuando lo publican. ¿Vale? Pero una vez que mando un correo, hay gente que se me despista por todo esto. Bueno, con la ubicación, ¿vale? Y la duración. Aquí pone 60 minutos. También, ¿qué pasa si la reunión es virtual, como la que tenemos ahora mismo? ¿Eh? ¿Qué indicamos? ¿Qué hemos hecho hoy para el aula? ¿En qué aula nos hemos reunido hoy? En la plataforma, ¿no? En una reunión virtual, pues por Zoom, o ponemos el enlace. Por ejemplo, cuando hagáis el examen y queráis reclamar y tener una entrevista conmigo para revisarlo, pero que no, pero saquéis todo muy buenas notas, no tengáis duda, ¿no? De la nota. Pues os mandaré el enlace a mi sala personal. Os llegará, si queréis revisar el examen, entrar a tal hora a la sala personal. Y nos daré una ubicación física. Y cada vez esto es más habitual, no desplazarse a ningún sitio físico. ¿Vale? Pues siguiente, esto es el encabezado, ¿vale? Que he propuesto, a esta sería la solución, ¿vale? Aquí, lo siguiente, la lista de asistentes. Es muy importante, voy a decir, el asistente que para por una situación de qué pintan ahí, ¿no? Pues ir diciendo de qué empresa, normalmente cuando trabajamos un cliente y un proveedor, pues que se vea quién viene por parte representando al cliente y quién viene representando a la otra parte, al proveedor. Y alguna vez se pone incluso el cargo, bueno, ahí lo pongo, donde pone nombre y apellido se ha puesto el cargo también, para ir teniendo claro quién va, qué interesado tiene más poder, ya lo vemos, y quién tiene más influencia en lo que diga. ¿Eh? A quién tenemos que hacer más caso, ¿no? Ahí vemos una matriz que es la de poder influencia o poder interés, etcétera, ya las veremos más adelante. Y aquí tenemos ya una primera aproximación, ¿vale? De quién va a ser más influyente y viéndole cómo se desarrolla la reunión, quién va a mostrar más interés, están más implicados que otros. Se indica quién ha sido el convocante, el que ha llamado a los demás, y si alguno no ha venido, se pone, ¿por qué se hace esto? Pues normalmente alguna vez, yo, eso nunca me lo han dicho. Eso lo veréis cuando estéis trabajando, aparecerá alguien cuando pasan los meses y ven una cosa y dice, yo no sabía nada de eso, ¿cómo es que nadie me lo ha dicho? Y entonces miramos, se dijo en una reunión. A ver, ¿en qué reunión va a la orden del día? Ah, es que no estuvo usted. Y entonces ya dice, cuando ha estado usted, le pido disculpas, pero en la reunión no estuvo y no se ha leído el acta. Si somos muy malos y queremos echar en cara cosas. Vamos a intentar llevarnos bien. Pero ya está aquí y no te voy a echar en cara a ti, pero yo me cubro las espaldas de que me eches la culpa a mí. Por si acaso está ya registrado todo eso, ahorramos discusiones y disgustillos. No vamos a utilizar para atacar a nadie, pero así evitamos que nos ataquen a nosotros. No vamos a tener la iniciativa de la discusión, dos no discuten si uno no quiere, y teniendo esto, pues dicen, no voy a discutir porque voy a perder el tiempo, porque al final se va a ver que yo no estuve, ¿no? Ese tipo de cosas. El orden del día se suele poner lo que se va a hablar y en qué orden, en qué punto se va a hablar. Lo que no está en el orden del día, pues se pone luego en ruegos y preguntas para la siguiente reunión lo vemos. O si hay tiempo, si hemos terminado lo que íbamos a hablar y tenemos tiempo pues, de lo que teníamos previsto, ya depende de si dejamos hablar de más cosas o no, y lo añadimos. Entonces se cuenta un poco cuál ha sido el resultado, ¿vale? Cuáles son las impresiones que se han intercambiado, etcétera. Y ahí en el cuerpo, en el desarrollo de la reunión. ¿Mm? Y una cosa importante, de las reuniones siempre quedan flecos, se queda a hablar. Entonces siempre yo lo veo muy útil esto. Próximas acciones. Entonces, conclusiones, lo más importante de la reunión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué ha sido esta reunión? Para hacer algo. Si no salen acciones a concluir, la reunión no ha sido productiva. Entonces, las reuniones son para conseguir pues, unas acciones. Si no se aprueban cosas que vamos a hacer ahora, pues para definir la próxima reunión. Entonces se pone qué hemos acordado hacer y muy importante, ¿quién lo va a hacer?
porque si no se pone muy típico, que se hable mucho. Había que hacer, pero no se dice quién lo va a hacer. Eso sobre todo en ayuntamientos, reuniones de vecinos o esto de sería muy bueno hacer no sé qué. Termina la reunión. Se habló en la anterior reunión de que sería muy bueno hacer no sé qué, pero nadie lo ha hecho. Nadie se responsabilidad. Entonces se dice, vale, pues lo vamos a hacer. Y decimos quién lo va a hacer, pero también muy importante decir, ¿y cuándo? Y entonces te nombro responsable de esta tarea y dime cuándo lo vas a tener. Eso también puedo decir un responsable, es decir, se va a hacer una cosa, fulanito se va a encargar de ello y viene la siguiente reunión. ¿Lo has hecho? No, todavía no. Pero dijiste que ibas a hacer, sí, pero todavía no sé cuándo. Entonces, para que no pasen ese tipo de cosas que son muy habituales, fijamos ya un límite. Entonces ya el responsable ya lo mira y ya ve que tiene una responsabilidad y además un plazo. Y es muy efectivo, ¿no? Suele ser bastante, bastante despierta, bastante la proactividad, ¿no? de los interesados, los implicados. ¿Mm? Vale, y aquí estarían en conjunto. El documento, pues le daría un formato bonito, faltaría aquí, podríamos poner el logotipo de nuestra empresa para darle un carácter más oficial. ¿Vale? Se ve que es un documento que va, como decimos en España, que este documento va a Roma. Es un documento oficial, no es un garabato en una servilleta. Esto es un documento que tiene una cierta validez, cierta importancia. ¿No? Y podemos eso, ponerle, incluso hay proyectos que tienen su propio logotipo, y bueno, darle una imagen corporativa. Y lo bueno sería no hacer cada vez un acta con un formato. Tener un formato, una plantillita y que todas tengan, que la gente se acostumbre a ver el mismo formato siempre, la misma estructura, los mismos colores corporativos, ¿no? Para darle este carácter oficial, ¿no? La imagen de seriedad y la gente nos toma. Si damos imagen de seriedad, la gente va a tomar en serio, ¿no? Sí, se estandarizan. ¿No? Cuando se ponen en papel, también podemos tenerlo en un sistema digital y publicarlas. Normalmente se publican en PDF, ¿no? En formato digital, siempre lo tengan. No solo un registro, se puede registrar en un sistema, ¿no? Un sistema informático y luego a partir de esos datos te imprimo un informe con esta estructura, ¿no? Igual que se hace en una ERP. Metemos operaciones de ventas y luego imprimimos o mandamos por correo una factura, pero no la imprimimos en papel. Siempre una factura tiene un carácter oficial. ¿Mm? Un albarán. Es un albarán que es un recibo, ¿no? de compra o de venta, tiene un carácter oficial, ¿no? Para no ser un documento cualquiera, que puede ser falso. ¿Vale? Tiene que darle un poquito de estructura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De momento no, ¿no? Vale. Elvira veo que ya me oye, que decía que no me oía. Vale, pues bueno, la fase de inicio del proyecto. Esta no. Este acta, como dice Eric, es un ejemplo de acta. Es lo que ha salido de una reunión. Pero el acta de constitución del proyecto, pues debe ser también un documento de esta naturaleza. A lo mejor no se debate o lo que sea, pero sí se dice, se ha nombrado a este señor jefe de proyecto o quién se ha reunido para dar de alta el proyecto. Y dice, pues reunidos, el consejero delegado, el director general de no sé qué, el jefe de proyecto. Eso, han acordado lo siguiente. Primero, nombrar a fulanito jefe de proyecto. Empezar el proyecto en el primer trimestre del año. Segundo, tercero, una serie de pautas y a firma de cada uno que esté de acuerdo, lo que sea. Eso es un acta, ¿vale? Vamos a ver lo que hay en ejemplo más adelante. Bueno, y vamos a ver, bueno, me he pasado la diapositiva sin comentaros. Vamos a empezar por la fase de inicio de un proyecto, ¿vale? Entonces, la guía, aquí os he puesto dos veces lo mismo. Aquí se llama integración. Y entonces, ¿veis? Desarrollar, lo primero que hacemos al inicio es desarrollar el acta de constitución de un proyecto. ¿Vale? Se planifica desarrollando el plan de proyecto
luego se ejecuta y eso sería la integración. Creo que me he equivocado al dibujar la diapositiva porque es la fase de inicio del proyecto. Entonces aquí, a ver si me da tiempo a cambiarlo rápidamente. Me he equivocado y no, un momentín. A ver si puedo editarlo, que creo que sí, pero me he equivocado aquí. Vaya, y se me va. Y rápidamente sobre la marcha os lo pongo en real, lo que realmente os quería enseñar. Me he equivocado. Porque os he puesto el área de conocimiento de integración y estamos hablando de el inicio de un proyecto. A ver, si no lo rompo, iba a ser peor. Ya lo tengo. Vale, ahora sí va a ser verdad lo que os cuento. Ahora, mira, además ha refrescado, ¿eh? Bueno, antes tenía puesto esta marca, lo tenía puesto en horizontal, porque se me ha ido la cabeza y os estaba contando la fase de integración, o sea, la fase, el área de conocimiento de integración. Pues estamos hablando del inicio del proyecto. ¿Vale? Sabéis que está estructurado en fases y en áreas de conocimiento, la guía PMBOK. La PM7 tenía esta estructura y la equivalente en la edición 8 del PMBOK, el PMBOK, es esta otra, pero son equivalentes. Y entonces, lo primero que se hace para empezar el proyecto, lo que decía antes, un acta de constitución del proyecto. Y a partir de ahí, el proyecto ya existe oficialmente. Aquí eso se hace en la fase de integración. La fase de integración es la coordinación, ¿no? de los demás componentes, ¿no? De los demás procesos que componen el proyecto. Que no tenemos por qué usar todos. A lo mejor tenemos un proyecto en el que hay cosas que no aplican y no lo utilizamos, no hacemos una EDT, pues muy sencillito y cosas así. Vale, pues esto es la guía a la edición 7. Y el actual, en la edición 8 han cambiado integración, se llama ahora gobernanza, que está en inglés aquí. No es que sea la traducción, es que la han llamado ahora gobernanza. El alcance, pues se le ha llamado es el scope. El coste se llama finanzas. El cronograma, pues se llama programación, ¿vale? El schedule. Y luego tenemos los interesados, recursos y riesgos. Nos han metido. Y la comunicación, que estaba aquí, ¿dónde está? No la veo. Comunicaciones, ¿vale? Comunicaciones la han fusionado con interesados, ¿m? Con stakeholders. Entonces ahora stakeholder tiene más procesos, pero en el mismo grupo de conocimiento han metido las comunicaciones. Entonces ahora, bueno, si os dais cuenta, en interesados, en la versión anterior, teníamos en los procesos de la fase de inicio, actualizábamos el acta de constitución del proyecto y identificábamos a los participantes y a los afectados del proyecto, los que tienen algo que decir, ¿no? Sobre el proyecto. Entonces aquí, si veis, más o menos están, vamos, más o menos no, son dos proyectos y son equivalentes, ¿vale? Cambia un poquito la redacción y ya está. ¿Vale? ¿Lo habéis visto?
Reduzco, vuelvo otra vez aquí, voy a poner en el chat, no veo nada, vale. Y aquí tenía la fase de integración, os había enumerado. Son estos siete procesos, ¿vale? No me he dado cuenta que os estaba contando una cosa y se me ha ido a otra. ¿Vale? La fase de inicio del proyecto es esta columna, se ha perdido, no se ha perdido, está aquí. ¿Mm? ¿Vale? Esos son los procesos. Entonces, de aquí, ¿cuáles son los que vamos a ver? Pues el primero y, y aquí no están, porque estoy en esta columna, ¿vale? Era el primero y lo cambio luego en el acta antes de pasar a la carpeta de documentación. ¿Vale? El primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto de stakeholder. Identificar a los interesados y a elaborar el acta de gestión del proyecto son los dos primeros pasos para iniciarlo. ¿Vale? Que esto es lo que me preguntabais. El ejemplo de acta supuestamente no es el acta de constitución del proyecto. Es un acta para que veáis lo que es el concepto de un acta. Bueno, aquí tenemos la nueva nomenclatura, lo he puesto aquí también. Lo vimos en la clase anterior, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis el número de procesos y cómo están estructurados. Son más o menos los mismos que había en la guía 7, pero les han cambiado el nombre, los han redactado de otra manera y le han añadido pues, bueno, novedades que en estos tiempos que ha avanzado la tecnología, pues han aparecido nuevas herramientas, ¿vale? Como inteligencia artificial. En la 7 incluyeron temas de agilidad y de responsabilidad corporativa y en la octava pues han metido además inteligencia artificial y la han reestructurado para que se entienda mejor. Ahí lo veremos. Y luego tenemos la gestión de interesados, que son las personas que sean afectadas de algún modo, positiva o negativamente, por el resultado del proyecto o por el proyecto en sí. Entonces, ¿por qué surge un proyecto? Pues aquí tenéis surge como respuesta a una demanda del mercado o necesidad comercial, porque lo solicita un cliente, porque por adelantos tecnológicos, es decir, tenemos que empezar a emplear inteligencia artificial en nuestra empresa, porque ha aparecido y vemos que nos quedamos atrás con respecto a la competencia. Pues adoptamos las nuevas tecnologías, o por ejemplo implementar un ERP o lo que sea, un requisito legal. Nos han puesto la ley, por ejemplo, la normativa NIS 2 de ciberseguridad y la tenemos que cumplir porque somos un poco desastre y todo el mundo ve nuestra documentación. A cualquiera le dejamos usar nuestros ordenadores, mandar correo de esas cositas, aunque no que pasan en muchas empresas, pero ya la ley no lo permite. Entonces hay que adoptar, a ver, hacer una auditoría de qué cosas podemos mejorar para no tener problemas. Y eso pues sería un proyecto también, hacer una auditoría puede ser un proyecto. ¿Mm? Entonces aquí tenemos, primero vemos si el proyecto es viable, hacemos un análisis de viabilidad de lo que nos han planteado a partir de una necesidad, ¿vale? Fijamos unos criterios de éxito, unos objetivos, ¿vale? Un alcance y a partir de ahí vamos a elaborar un plan de proyecto. Pero para hacer todo esto, alguien tiene que haber dicho que el proyecto se va a hacer. No puedo empezar a trabajar si nadie lo ha oficializado. Porque ¿qué nos va a pasar si nos ponemos a trabajar y no nadie lo ha oficializado? Porque luego igual no se oficializa y ¿quién me paga las horas que he echado en esto? ¿Eh? ¿Vale? Y tenemos que definir el alcance, qué es lo que va a hacer el proyecto y su resultado, qué características y funciones va a tener. Como cuando hablábamos el otro día de la vacuna. ¿Mm? Pero teníamos un proyecto para hacer la vacuna, pero teníamos que conseguir una vacuna con determinadas características, no valía cualquier cosa, ¿no? Pues eso es bueno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo no es tan bonito como el que hemos hecho antes todos, de un acta de constitución del proyecto. Entonces, le ponemos un título, como hemos visto, requisitos, necesidades del negocio, la justificación, para qué lo hacemos.
Por ejemplo, cuando una promesa electoral de un político que dice, voy a hacer una carretera de tal ciudad a tal ciudad. Pero para que ponen normalmente, hacen un documento, lo resumen más para, si es para el programa electoral, se resume más para que la gente se lo lea más rápido y no cansarlos. Pero si el proyecto está bien estudiado, normalmente nos dicen para qué, con qué motivo. Pues hombre, es que las ciudades y tales ciudades están muy pobladas, hay tanta población, va tanta gente beneficiada de ello, entonces pues se le puede hacer una carretera. Está justificado que cada día hay más tráfico entre estas dos ciudades, porque hay una fábrica aquí, otra aquí, etcétera. Poner argumentos de por qué vamos a hacer el proyecto. ¿Mm? Y hay aquí una cosa, asunciones de la organización. Esto lo llamo yo normalmente, meto en el plan de proyecto, pero bueno, hay un rótulo que me gusta mucho poner, supuestos y restricciones. Hay cosas que no te dicen, pues nadie lo sabe, y dice, bueno, pues lo supongo yo. Y que sepáis, luego no digáis que quién me lo ha dicho. Digo, pues nadie, como no me lo decíais, pues yo supongo y restricciones. Y esto no cubre, ¿no? Entonces, supongo que ustedes, pues que todo el mundo voy a tener, voy a disponer de ciertos materiales que van a estar en fecha, etcétera. Entonces, ese tipo de suposiciones, para que no haya malentendido, lo plasmo ya en mis documentos y así si alguien tiene dudas o algo, ya le ponemos en alerta, ¿vale? O que se dé cuenta que dice, no, pues has supuesto mal. Que todo eso que dices ahí no lo vas a tener. Tenemos que hablar y modificarlo, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, estos son los puntos que os dejo madurarlo, pero esto debería contener un acta de gestión de proyectos. Os pondré en la carpeta documentación, os subiré un juego que tengo por ahí de ejemplos de plantillas de documentos que se usan en los proyectos, ¿vale? Lo subiré a la carpeta de documentación. Entre ellos estará un ejemplo de acta. No está tan bonito como he hecho antes, pero para ponerlo bonito, pues luego ya os habéis vosotros vuestras plantillas y vuestras cosas para darle un carácter más serio, ¿vale? Y más oficial. Entonces alguien tiene que aprobarlo, alguien que tenga potestad, al que se haga responsable de que ha aprobado el inicio del proyecto. Pues un senior manager o un gerente, un consejero delegado, director del departamento, que es el patrocinador del proyecto, etcétera. Alguien que le dé oficialidad, ¿vale? Y que legitime el inicio del proyecto. ¿Vale? Entonces, bueno, el éxito del proyecto, pues bueno, tiene que ser un proyecto realista y muy importante, consensuado, ¿eh? No hacer nosotros nuestras cosas sin cumplir o sin haber pedido requisitos a los interesados, ¿vale? A los participantes. ¿Vale? Aquí tenemos un ciclo de tipo predictivo, no ágil. ¿Vale? ¿Cómo sigue? Que más o menos lo que os he puesto antes en feo, en una tabla gris, pues aquí ya con más colores, pero viene a ser lo mismo. ¿Vale? Son los grupos, los procesos. Estamos viendo los de inicio ahora mismo, esta parte de aquí. ¿Vale? Ese sería el ciclo del proyecto. Vale, este ya se me olvidó otra vez poneros lo he puesto en la anterior diapositiva, le he cambiado. ¿Vale? Esto conlleva un alcance, tiempo y coste dentro de un contexto de riesgo y nuestro objetivo es equilibrar todas las variantes cumpliendo la calidad. Esta la tengo que cambiar antes de pasar a PDF. Voy a hacer lo mismo que la anterior. Poneros las tres para no crearos confusión cuando estudiéis. ¿Vale? La triple restricción es alcance, tiempo y coste. Y eso hay que equilibrarlo sin desvirtuar la calidad. Y, por supuesto, un proyecto que es una innovación conlleva sus riesgos, que es lo que quiere decir esta diapositiva. Otra vez aquí, ¿m? Las fases del proyecto y unos esquemitas de los procesos que conlleva. Y una vez el proyecto ya es oficial, yo tengo que presentarlo. Yo soy el jefe de proyecto, como yo cuando empecé el curso, soy vuestro profesor. Esto es lo que os voy a contar y cómo lo voy a hacer, ¿no? El modelo 4P, pues lo mismo que hacemos un proyecto.
digo todo esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar de cada cosa? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Qué va a pasar si hay retrasos? ¿Qué va a pasar si hay sobrecostes, etcétera? Expectativas que me han dado los interesados o cómo voy a medir que ha sido exitoso o un fracaso el proyecto, tener un criterio común. Vamos a decir que si la facturación en el primer año que implantemos este programa de la empresa ha subido un 10%, es un éxito. Si ganamos menos de un 10, o el incremento de facturación es menor del 10%, ha sido un fracaso, ¿no? Por ejemplo, lo fijamos. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Y advertir los riesgos y desafíos. Esto lleva un riesgo, ¿eh? Puede ser que se ponga malo el programador que tenemos si solo hay uno en España, ¿eh? O en nuestro país. Pues, ¿y qué hacemos si se materializa? Hay que tener en la recámara a alguien que le pueda sustituir rápidamente, por ejemplo, ¿eh? No solo decir los riesgos, sino ¿y qué hacemos en caso de que se materialice? ¿Vale? Entonces, estos son los objetivos de la reunión de arranque de proyecto o kickoff. Motivar, que todo el mundo sepamos hacia dónde hay que remar, ¿no? Fomentar la comunicación, que si alguien tiene algo que decir lo diga, que todo el mundo sepa lo que hay que hacer, con claridad de los roles y intentar con todo esto reducir errores. Fuente de la improvisación, es una de las fuentes de los errores. Y esto es lo que decía. Las reuniones, la de kickoff, por supuesto, es necesaria, pero cuando se convoquen reuniones, por favor, plantearos en el futuro este tipo de cosas. Porque últimamente hago yo reuniones para todo, ¿eh? Hasta para comprar tabaco o cualquier otra cosa, ¿eh? Para eso se hacen reuniones hoy día. Entonces, tengo yo una camiseta, lo decía antes, que me la han regalado, pues siempre me estoy quejando, y dice, soy víctima de una reunión que se podría haber resuelto mediante un simple email o algo así, dice la camiseta. Y me la pongo, ¿eh? Me la pongo algunas veces. Sobre todo con mi jefe, con los clientes no hay que tener más tacto, pero con mis compañeros algunas veces cojo y me pongo la camiseta. Y digo, ya vamos a hacer una reunión viendo el orden del día. Y no me puedes mandar un email y me lo dices, tráeme mañana un bolígrafo que se me ha olvidado. ¿Eh? Para cosas niñas, pues no hace falta hacer reunión. Entonces, plantearos este tipo de preguntas. ¿Eh? Y luego también, esto es también importante, hay veces que te convocan a reuniones, yo he ido a reuniones donde estábamos convocadas 20 personas y no sabíamos a qué íbamos ni te encontrábamos la justificación. ¿Ya qué pinto yo aquí? Entonces pasa. Y aquí tenemos ya la gestión de los interesados. Hay que agruparlos y clasificarlos, ¿vale? Para luego ver qué requisitos les afectan, quién es relevante para preguntarle cosas, convocarle a reuniones, por ejemplo. Aquí tengo que convocar y quién no hace falta. ¿Eh? Entonces hay que ver la interrelación, cómo pueden, si están reaccionando o pueden reaccionar de manera positiva o negativa y si reaccionan de manera negativa puede afectar a nuestro proyecto, en qué grado lo van a hacer, depende del grado de influencia que tengan y también ver el grado de interés en relación, el interés que muestran, ¿eh? Si se implican y qué consecuencias tiene su implicación en el proyecto. Bueno, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo plantear un esquema o plantear un caso de uso, ¿no? de los participantes en cierto proyecto. ¿Vale? Entonces, preguntas que nos podemos hacer para nosotros clasificar, ¿no? Identificar y clasificar a los interesados, los stakeholders. ¿Vale? Aquí os lo pongo para que lo veáis tranquilamente y reflexionéis sobre ellas y las utilicéis podéis utilizarlo como cuestionario cuando vayáis a aplicarlo. Y esto es lo que os decía, aquí están las distintas matrices, ¿eh? que podemos utilizar. Cuidado con estas clasificaciones, ¿eh?
Pensad que estáis clasificando a personas y son datos personales. Intentad, bueno, utilizar código para no identificar pues a Manuel Martínez tal. Me parece peligroso, queda un poquito feo, ¿no? Tener que utilizar pues números por si algún día se pierde este documento o estos apuntes, pues que no aparezca nadie señalado, ¿no? También podemos habernos equivocado y pensar en un principio que era peligroso, ¿no? Que tenía mucho poder y mucha urgencia, o si son legítimos. Esto os pasaré más ejemplos, ¿vale? Que las distintas matrices, ¿vale? Pero esto, tratarlo de forma confidencial, todos los apuntes que hagáis acerca, sobre todo cuando es de personas. ¿Mm? ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hay un sistema, que es el de los por colores, ¿vale? Para nosotros identificar, pues asignar un color por según las características que tiene cada persona, y esos colores nos permiten, está demostrado, eh, de ver cómo interactúan mejor nuestros interesados. Por ejemplo, una persona que tiene características del color rojo, eh, en caso de tratar con un verde, pues se le puede dar pautas. Oye, voy a hablar a frente. Oye, por favor, dáselo con tiempo para responder, que está muy liado o lo que sea. ¿Mm? ¿Vale? O, algunos, pues, si un verde se manda a un azul, el azul tiene unas características que a lo mejor requiere un poquito más de motivación, un poco más de tacto, ¿vale? Y hay gente, por ejemplo, pues eso, los del color rojo, pues son como yo, que me gusta ir al grano y hacer, ¿vale? Que me llegue un correo que tarde una hora en leérmelo, pues no me gusta, ¿no? Es un tipo, yo soy un poco de este tipo. No todo el mundo siempre tiene, no tienes la característica, siempre tienes algo más de rojo o de azul, según esta clasificación. No eres 100% de un color, pero hay cosas que te definen. Cuando ya conoces a los interesados, pues das ciertas pautas o sabes cómo dirigirte a ellos, ¿vale? Para evitar pues conflictividad, ¿vale? Esto tenéis, es una teoría que viene aquí del profesor Elías Porter, que es una autoridad en gestión de conflictos, que es el que inventó este sistema. Aquí lo tenéis. Aquí podríamos debatir, ¿eh? De qué tipo sois, o si sois un poquito de todos, de tipo hub. Y aquí hay unas instrucciones de cómo tratar a las personas, ¿vale? Entonces, este es el proceso, ¿no? Para tratar a nuestras personas implicadas con las que vamos a convivir durante todo el proyecto. Pues, hacer una lista, el papel de cada uno, qué impacto tiene, qué interés, influencia, todo lo que os he contado. ¿Mm? Y aquí podéis hacer una ficha. Recordad que esto puede tener datos delicados. A lo mejor alguien lo ve y se siente ofendido, pues le hemos dicho que es una persona. A lo mejor si podemos que es rojo o azul, pues bueno, no ve qué significa, no lo entiende, pero hay otro tipo de cosas que puede ser más delicado, ¿eh? Esto tenerlo como para consumo interno. ¿Vale? Y luego aquí tenéis otra, las matrices de análisis de interesados. Tenéis aquí otra, la tabla de Fisher. ¿Mm? ¿Vale? Entonces aquí podéis hacer clasificaciones para ir viendo, como decimos aquí en España, de qué pie coge a cada uno. Un registro para nosotros ir haciendo un plan de evitar conflictos y tratar a cada uno como sabiendo cómo va a reaccionar, pues evitarlo. ¿Vale? Y aquí tenemos pues otras matrices, ¿eh? Que aquí está la de matriz y interés. ¿Qué hacemos? Alguien que tiene bajo poder pero mucho interés, pues vamos a explotar ese interés que tiene y le mantenemos informado. No le vamos a mandar a una persona que tiene bajo poder, no le voy a asignar responsabilidades, pero sí le mantengo informado porque me puede venir bien una persona que le gusta una cosa, ¿vale? Pues
pues tenerle, porque nos puede valer que esté informado, porque siempre dicen por ahí que la memoria llega hasta donde llega el interés. Entonces, una persona que está interesada en algo y yo le mantengo informado, lo tiene ahí y puede ser una persona que nos venga bien en el futuro, ¿vale? Que sepa, podemos recurrir a él para determinadas cosas. Y luego los que tienen poder alto e interés alto son interesados claves. Tenemos que poner la prioridad en ello. Además que este interesado tiene mucho poder. Si tiene bajo interés y mucho poder, pues le vamos a mantener satisfecho, porque si, mira, me he equivocado, aquí he puesto satisfecho, satisfecho, ¿veis? He ido la tecla. Si no le tengo satisfecho una persona con mucho poder, de repente va a tener un interés alto, ¿eh? Y se va a volver un interesado prioritario y vamos a tener, pues, vamos a tenerle que atender, ¿eh? Va a pasar a este cuadro y nos va a dar más trabajo. Si le tenemos satisfecho, no nos va a dar guerra. Y una persona que tiene bajo poder y no manifiesta ningún interés, pues le dejamos, no le molestamos, ¿eh? Que no dé guerra, mínimo esfuerzo, porque si le mandamos a hacer algo, pues probablemente sea poco productivo, ¿vale? Y algo análogo sería también las clasificaciones, influencia e importancia, pues aquí en estos cuatro nos dan unas pautas de cómo tratarlos, o qué hacer con ellos. Y aquí tenemos, bueno, la posición, si es partidario o detractor, si es al partidario, forma alta, si bajo es un detractor, un opositor. Entonces esta matriz la cruzamos y vemos qué tenemos que hacer en cada caso. Entonces eso sí sería bueno tener, primero hay que conocer a los interesados, ¿eh? Pues la primera impresión a lo mejor tenemos que hacer una impresión equivocada, pero por el cargo que tienen, sabemos que si es un director general tiene un poder alto y si es otra persona, pues un subalterno o personas que tienen cargos de responsabilidad, pues ya sabemos que tiene poder bajo. Pero luego ya el nivel de interés, pues lo vamos viendo según lo vamos conociendo. En las reuniones o relaciones interpersonales, os acordaros que os dije que el 90% del trabajo del jefe de proyecto es la comunicación. Para esto vale la comunicación, para conocer a la gente, ir haciendo análisis, que no le diga, oye, tú tienes cierto poder, eso me lo guardo para mí, ¿no? Y ya sé yo cómo los tengo que tratar, ¿vale? Y solo simplemente les observo. Bueno, pues aquí tenéis ya aquí las tres o cuatro cuadros. Los tenéis ahí más detallados. Aquí ya lo pongo aquí los cubos de interesados puesto ya en bonito, según viene en la documentación del Project Management Institute. Están sacados ahí los cubos de interesados. Mm. Son lo mismo que os he contado, pero puesto en bonito. ¿Vale? Y aquí un poquito de humor. No vamos a perder tiempo porque ya estamos fuera de tiempo. Pero aquí tenéis un ejemplo humorístico, ¿vale? Para que penséis sobre ello y lo entendáis, ¿no? Ya que os he cansado bastante, pues para luego cuando estudiéis, darle aquí un poquito, y si hubieras tenido tiempo hubiera sido divertido, ¿no? Debatir sobre esto, ¿no? Que es la diferencia entre involucrados y comprometidos. Vemos aquí que la gallina está involucrada y pone los huevos y el comprometido, pues además no solo pone los huevos, los da y luego ya pondrá más. El comprometido es que es la entrega 100%, no va a volver a poder darnos más, lo va a dar todo, va a hacer el bacon, ¿vale? Y hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Me he extendido un poquito. Veo que te ha gustado, Marta, lo has entendido, ¿eh? ¿Vale? Pues eso es las últimas estas diapositivas, reflexionar sobre ellas, estas matrices, para el futuro. Pero recordar que las clasificaciones que hacemos de las personas, ¿eh? El compromiso no es lo tuyo, no es muy difícil estar tan comprometido como un cerdo a la hora de elaborar un plato de bacon con huevos. Pero bueno, es un héroe también. Es la parte que más le tenemos que agradecer. ¿Vale? Pues eso, las últimas diapositivas estas con las matrices son muy importantes y las de los colores algunas veces caen
preguntas si hacéis el examen de PMP. Y por supuesto, entre las preguntas que os ponga de interesados, pues puede salir alguno de colores. Si suponiendo que una persona se la ha clasificado según la Madrid de Fisher por estas características, y normalmente no os lo ponen tan difícil, pero ojo, dice, si se la ha caracterizado como un rojo y le va a mandar un mensaje a un azul, ¿cómo lo harías? Si te pone A, B, C y D. Ese tipo de preguntas vienen en el examen de PMP. Y viene también en la guía PEMBOK. Cuando habla de los procesos de clasificar interesados, nos hablan de todas estas matrices que os he dado. ¿Vale? Echadle un ojo, si tenéis alguna duda, me preguntéis por el foro o lo hablamos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Pues nada, pasad buenas vacaciones de Semana Santa y, y bueno, bueno, que estas diapositivas que os voy a pasar, que os sean productivas, y una lectura amena en las vacaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra atención sobre todo.